Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Agradecemos al señor presidente del Consejo de Ministros y a las señoras ministras por sus exposiciones. Vamos a abrir entonces el debate. Ya los señores portavoces nos han entregado la lista de oradores de cada grupo parlamentario y vamos a iniciar con Fuerza Popular, con la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidente. Permítame saludar al señor Premier y a las señoras ministras que lo acompañan. El propósito de su presentación el día de hoy es priorizar una agenda pública y poner en los ojos del país a la niñez y a la adolescencia con una política de Estado consistente, consecuente, eficaz, que respete los derechos de los niños y las niñas. Yo lamento, señor presidente, que recién el día de ayer a las 6:20 de la tarde haya sido ingresado este documento y colgado un par de horas después en el portal del Congreso, porque no se podía hacer más. Se presentó un poco tarde este documento que hoy debería ser materia de análisis por los señores congresistas. Hay algunos cambios que nos presenta este instrumento de gestión, este instrumento que debería ser vinculante para todos los niveles de gobierno. Y es que ya no se refieren a los 4 objetivos del anterior plan que se refería, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, presidente, y que tiene, como todo plan, objetivos estratégicos. Hoy nos hablan de 5 objetivos, ya han vinculado uno importante que tiene que ver con la descentralización, porque además de ser un país unitario, somos un país descentralizado. Y si además de ver por los chicos y los niños y los infantes a través de los ministerios, son políticas que se ven a través de los gobiernos regionales. Pero, presidente, ese objetivo es una nomenclatura, es un discurso, está en verso y está en prosa. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros revisamos los objetivos, son objetivos que no están aterrizados en la estructura, no están aplicados funcionalmente. Y así puedo acreditar lo que digo. Objetivo estratégico 1, garantizar el crecimiento, Objetivo 2, garantizar la continuación. Ese objetivo no ha sido, ese principio no ha sido aterrizado funcionalmente en el instrumento de gestión. Entonces, esa es una primera observación, tardío. Segundo, no aterrizado funcionalmente en el plan que hoy nos presentan y que, bueno, habría que hacer algunas comparaciones respecto a las metas que se presentan ante el Congreso de la República. Observemos algunas de ellas. Disculpen la pegatina, pero había que hacer la comparación necesaria. Vamos a referirnos al resultado esperado respecto al objetivo 2. Niños y niñas menores de 5 años de edad que alcanzan un estado adecuado, nutrición y salud. ¿Qué se había planificado al año 2017? ¿Cuál era la línea de base y cuáles son los objetivos al año 2018? La línea de base plantea que es un 15.2%, el año 2017 9.1% y el año 2018 8.8%. La pregunta es, si la meta, señor Premier, a través del presidente, es llegar a 5%, ¿cómo es que se va a lograr en 2 años y medio? Queremos llegar a la mitad. Y podríamos continuar con la meta del objetivo y el resultado esperado al nivel 3. Las 3/4 partes de niños y niñas menores de 36 meses de edad tienen controles de crecimiento, desarrollo completos en salud. Un sector por el que trabajamos permanentemente, no solamente los congresistas a los cuales ha aludido la ministra Zulema Thomas. ¿Cómo es posible llegar a controles, señor Premier, de talla y salud en distritos como el de Arequipa, Sachaca, que tiene 50.000 habitantes, 2 postas, 2 centros de atención primaria? ¿Sabe cuántas enfermeras hay, señor Premier? Por posta hay 1. Y tienen objetivos, como sabe la señora ministra, viene la anemia, tienen ERAS, ahora en junio están empezando una gran campaña de vacunación. Dígame usted, ¿cómo se va a vacunar a 50.000 personas, de esos vea la tercera parte niños,
con dos personales asistenciales. Sencillamente las metas no se van a cumplir. Y no es que uno quiera augurar un mal destino a este plan que he demostrado los objetivos no se están aterrizando a estas 5 estrategias descentralizadas. En el tema de la anemia, señor Premier, por mucha gracia que le cause, sigue siendo un gran talón de Aquiles del país. En Chile tenía una experiencia cercana. Llegó un año, cambiaron los indicadores. Lo que hicieron fue ponerle más hierro a la leche. No hay más milagro, no más publicidad, no más anuncios. Fue un tema de hierro a la leche, personal asistencial, mucha voluntad, menos gracia y se lograron resultados. Según el INEI, la anemia infantil 2015-2017, niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, que es la cifra que incluye este plan, no se ha reducido en lo absoluto. El año 2015 seguíamos con ese 43.5 que todos nos hemos aprendido de memoria. Las gestantes con anemia han subido en los últimos 3 años. Entonces la pregunta es, de cara a este informe, ¿en qué colaboramos? ¿En qué contribuimos? Si nos interesa saber el tema de la infancia, la primera infancia, que estos niños que tienen anemia y que tienen limitaciones posibles para desarrollar su coeficiente intelectual y que no sean los pobres del futuro, ¿en qué colaboramos? Si otros de los temas que nos preocupan es el tema de la indemnidad, la seguridad y la inocencia de los niños, ¿en qué colaboramos? Conocen algunas de las ministras que este Congreso y esta bancada no solamente presenta visitas, proyectos de ley, sino que tiene leyes ya aprobadas, presidente. En el caso de los adolescentes, permítame citarle un ejemplo, que seguramente lo va a conmover o le va a interesar. El Congreso de la República ha aprobado una ley que promueve la atención escolar de los estudiantes en condiciones de hospitalización. Quiere decir que los chicos que están enfermos y que no pueden ir al colegio, es el Ministerio de Educación, señora ministra, que lleva módulos de educación. Soy autora de la norma. La norma ha sido aprobada hace un año y ustedes no emiten la reglamentación. Esa es la preocupación que hay con la educación de los adolescentes que ya son vulnerables por sí mismos por estar enfermos. Los vamos a hacer doblemente más vulnerables, enfermos e ignorantes, no competitivos. Estamos cumpliendo con dar normas de calidad. El día de ayer el Congreso de la República ha dado normas importantes. ¿Qué tenemos que hacer para que el Ejecutivo las reglamente? El tema de las cámaras GESEL. Tenemos menos de 30 cámaras GESEL operativas, que tiene que ver con la indemnidad, la seguridad de los niños para no ser revictimizados. El Congreso de la República ha aprobado otra ley que tiene que ver que se priorice su adquisición, porque, señor Premier, a través del presidente, la idea es que podamos alinear convergencias y consensos y decir, los niños, los infantes del Perú están necesitando tales temas. Lo primero que tengo que decir del documento que usted nos ha presentado extemporáneamente es que los objetivos no están diversificados funcionalmente. Necesitamos que en materia de salud... Tiempo adicional. Gracias. Se cierre el plan de brechas. ¿Qué es este plan de brechas en materia de salud? Que todos nuestros hospitales, colegas, que todas nuestras postas tengan claro cuál es la demanda en personal de salud y asistencial que le permita a la ministra Zulema Thomas, por intermedio suyo, señor presidente, cumplir las metas de vacunación. Estamos en el mismo sentido, vamos al mismo objetivo, que haya salud, que haya dignidad. El artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que habla de la dignidad, habla de la educación para los adolescentes enfermos, en iguales condiciones para los chicos que no lo están. Y tiene usted el instrumento de gestión y no se ha reglamentado. Tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, lograr objetivos que tengan que ver con el trabajo infantil, que es un tema que falta regular. En el tema de trabajo infantil hay un informe potente de Estados Unidos sobre las peores formas de trabajo infantil en el mundo. Para que concluya, por favor. Le agradezco mucho. Hemos presentado, señor Premier, la ley de formalización minera.
que hace que los niños no se les explote, que las mujeres no se les explote. ¿Por qué no se afronta una agenda legislativa que incida en estos temas? Fuerza Popular, a través de nuestro vocero y nuestro subsecretario general, ha pedido desarrollar una agenda. ¿Qué tenemos que hacer, señor Premier, para priorizar los temas que al Perú le interesan? Me ha pedido, señor presidente, una interrupción. La primera es para la congresista Carla Schaffer y la segunda para el congresista Juan Carlos González. Gracias. Congresista Schaffer, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Saludar al Premier y a las ministras que nos acompañan. Definitivamente el tema que hoy nos trae yo creo que debería ser de gran preocupación, no solo para los 130 congresistas, veo que existen muy pocos congresistas acá en el hemiciclo, presidente, y que es de interés de país. Acá estamos hablando de proteger y dar las condiciones adecuadas para hacer un quiebre y tener una generación de gigantes con capacidades. Yo represento a la región Piura, presidente, y es terrible nuestros indicadores. La ministra de Salud sabe esta situación y yo quiero agradecerla públicamente todas las gestiones que viene realizando para poder acortar estas brechas, porque desde que yo soy congresista, lamentablemente los gobiernos de turno no hay esa decisión política para poder hacer esos cambios, reducir esas brechas. Ayer hablé de los indicadores que no los voy a volver a repetir, pero acá es importante tener claro, señor Premier, un plan es un... Segunda interrupción. Congresista Aramayo, la segunda interrupción, ¿a quién? Congresista Schaffer, segunda interrupción. El plan es lo que te determina lo que tenemos que hacer en base a un diagnóstico. Lamentablemente, presidente, nos pasamos haciendo mesas, acuerdos y no tomamos las decisiones. El MEF ha enviado un informe importantísimo sobre la lucha para la anemia, que hoy se están tomando medidas que creo que van en ese sentido. Con la aprobación que ha tenido el Consejo de Ministros el día miércoles, saludo que el día del trabajo hayan sesionado, es importante, es porque es preocupante. Entonces, se ha aprobado 50 millones para los promotores de la salud, que tienen que hacer el monitoreo, existen los micronutrientes, pero lamentablemente en la distribución solo llega el 50%, y de ese 50%, presidente, solo el 30% lo consume. Entonces es crítico. Yo espero que los gobernadores regionales, hay un GOR en estos momentos, se sumen a ese trabajo, pero debe ser una política de Estado. No podemos dejar en otros niveles del Estado la situación de nuestros niños. Para que concluya, por favor. Concluyo diciendo que en la asignación de presupuesto del año 2019 el Ejecutivo ha planteado como meta reducir el porcentaje de niños entre los 6 y 36 meses de prevalencia con anemia al 43%. Lamentablemente, presidente, el CEPLAN no está integrando todos los instrumentos de planificación nacional. Cuando uno revisa indicadores de un plan, este no conversa necesariamente con el segundo. Quiero pedirle al Premier que genere la reorganización de ese plan para que estos puedan tener coherencia y pertinencia a nivel nacional y a nivel subnacional. No se puede trabajar de espaldas a los gobiernos regionales. Gracias. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos por un tiempo de 7 minutos. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que es un tema muy importante. Quiero saludar al Premier y a las ministras que están acá presentes con nosotros. Quiero hacer una reflexión en relación, en primer lugar, al tema de salud. El concepto de que el SIS básicamente es para la población de extrema pobreza y pobreza en un país como el nuestro es realmente una apuesta muy difícil. En primer lugar, porque, ministra, tenemos un 73% de informalidad en nuestro país, por tanto, la gente que pierde trabajo la pierde todos los días y después tiene que ir a demostrar que es pobre para que la exoneren y la inscriban de nuevo al SIS, y eso genera un enorme retraso y la postergación de muchas atenciones que son realmente necesarias.
Pero a mí me parece que la data que usted ha presentado, que es interesante, porque usted ha mostrado que hay una preocupación del Ministerio de Salud por empezar a rebajar una serie de estadísticas que son preocupantes, pero no nos muestran toda la realidad, ministra, y sería bueno que esto se ampliara para poder saber dónde realmente vamos a actuar. En primer lugar, usted sabe que el tema de la anemia no lo vamos a resolver con pastillitas de hierro, ¿no? O con micronutrientes. Este es un tema digamos, de elaboración inmediata. Vamos a llegar a todos los lugares para darle por lo menos un componente que eleve los niveles de hierro en la sangre. Pero esto no está acompañado con un mapeo de cómo está el sistema sanitario y qué interrelación tenemos entre la desnutrición y la anemia en muchos sectores, sobre todo en algunos bolsones. Otro tema que no está explicado son los porcentajes de anemia. Usted es médica, ministra, sabe perfectamente que si no resolvemos la anemia hasta los 5 años vamos a tener niños con lesiones cerebrales. Eso es así, ¿no? Lo que llama la atención es que no diseñamos políticas realmente agresivas para cambiarlo esto de manera inmediata, porque si hay algo con el cual no podemos ser tolerantes en nuestro país, es tener un 40% de nuestros niños que sabemos que van a llegar con lesiones neurológicas a no ser nunca ciudadanos normales. Entonces, ¿qué políticas podemos desarrollar para terminar esto en 3 o 4 años, ministra? A más tardar. Y está claro que con las pastillas no vamos a llegar. Como está claro también que aquí no hay un diseño acorde de planes de saneamiento, porque el niño que tiene una parasitosis crónica o toma agua pesada con metales, que es casi un 40% de la ciudadanía peruana, y en el caso de mi región en Piura, más del 30% toma agua que no es potable, y los que toman agua potable, entre comillas, ni siquiera tienen los porcentajes adecuados en su composición química. Entonces tenemos un drama realmente que hace casi imposible resolver solo con pastillas este tema. Pero además, ministra, de este tema, donde no se expresa tampoco en la data, y son cifras engañosas, porque uno dice población urbana y población rural. Y yo le aseguro que si uno va a Huancabamba, tenemos indicadores de anemia mucho más altas. Y uno va a Vaca, y si uno va a La Huaca y a sectores de Paita, los indicadores van a volar arriba del 60%. Pero además, ¿cuáles son los niveles realmente de anemia? ¿Cuáles son los indicadores reales? ¿Tienen 3, 4, 7, 8? ¿Cuánto tienen de hemoglobina? Entonces, esto es importante para diseñar las estrategias, no es un problema global, ¿no? Y la otra cosa, ¿cómo vamos a detectar la anemia? Solamente con un 61% de niños que concurren al control de crecimiento y niño sano. Quiere decir que tenemos un 40% de niños que no pasan por este control. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar? ¿No? Y esto no solo se resuelve con promotores, necesitamos un plan integral para poder abordar este tema. Y además, cuando hablamos, ministra, de estas datas, sería bueno también hablar de las cifras negativas que no aparecen acá. Es decir, por ejemplo, cómo estamos abordando la mortalidad materna y la morbimortalidad, sobre todo en los bolsones de pobreza que tenemos. Eso no aparece acá. Y todos saben que la mortalidad materna, por lo menos el año pasado, se había incrementado, ministra. Y lo que no hemos analizado es cuáles son las causas por las cuales se nos están muriendo estas madres, que sabemos que el 80% son por causas prevenibles. Es decir, acá las madres no se nos mueren inexorablemente, se nos mueren por la pobreza y porque el CIS, ministra, sigue siendo una forma de aseguramiento, pero no podemos darle todavía a la población un seguro que podamos decir, bueno, la población va al establecimiento y se atiende. No, no se atiende. ¿Por qué? Porque primero los establecimientos no tienen capacidad resolutiva y en segundo lugar, muchos de ellos tienen que hacer todo el trámite burocrático de inscribirse en un CIS y luego, ya sea porque no se distribuyen bien los medicamentos o porque no tenemos medicamentos, hay una absoluta limitación de la población de acceso a una buena atención. Y le doy un ejemplo, ministra. Cuando usted habla no ha hablado tampoco de mortalidad infantil, que sería bueno diseñarla, pero dentro de la mortalidad infantil, la gran mayoría es la mortalidad perinatal, es decir, los niños antes de nacer e inmediatamente de nacer hasta los 30 días. Bueno, allí se concentra la mayor cantidad de muerte de nuestros niños en el país. ¿Tenemos una política diseñada para mejorar la mortalidad neonatal? No la tenemos.
No solo no la ha dicho la ministra, y no la ha dicho porque no la tenemos. Y es muy claro, acá se nos mueren 20 niños semanalmente en la etapa neonatal y 30 en la etapa fetal. El 80% de estas muertes, ministra, son evitables. Se nos mueren por pobreza. Ahora, ¿hemos avanzado en cobertura neonatal en nuestro país? No hemos avanzado. Y ahí sí se lo puedo discutir todo el día, ministra, porque usted sabe que no hemos avanzado. Que cuando nace un niño con problemas no tenemos dónde enviarlo. En muy pocas partes del país, salvo Lima, tenemos dónde referir a un niño. Y debemos ver en los establecimientos de periferia cómo se nos mueren los niños porque no tenemos dónde enviarlos, ¿no? Y este es un drama que lo dejamos pasar, como dejamos pasar el tema de la anemia. Bueno, vamos a ir bajando poco a poco. ¿Cómo que vamos a ir bajando poco a poco? ¿Cómo podemos ser un país tolerante con más de un 40% de anemia, que en algunos lugares llega al 60 o el 70%? Eso es realmente inadmisible como país, ministra. Como es inadmisible aceptar que tenemos un 17% de nuestros jóvenes todavía adolescentes y niños trabajando en las calles, o tenemos un 25% de la población que no termina la secundaria, ministra, no termina el colegio secundario, y cuando lo terminan no saben qué hacer, no saben en qué trabajar, porque tiempo adicional. Porque las 2/3 partes de la oferta educativa terciaria en nuestro país está en el sector privado, y los jóvenes y adolescentes no tienen recursos, entonces tienen que terminar en algunos pequeños institutos donde los engañan, pues, ¿no? Donde ni siquiera hay ninguna garantía de la calidad de la educación, ni es parte de una planificación de hacia dónde vamos a dirigir a toda nuestra juventud en función de las necesidades que tenemos como país. Acá nada se programa. Acá cada uno se inscribe en lo que quiere, de acuerdo a la oferta y al bolsillo, y no en función de las necesidades nacionales, que necesitamos realmente estructurar. Yo creo, ministra, que me parece interesante su exposición, pero de verdad necesitamos afinar en muchos temas, y no nos queda clara cuál es la estrategia para poder resolver los problemas. No podemos seguir manteniendo un discurso, ¿no?, pero que a la vez se maneja con enorme complacencia frente a cifras que realmente son muy hirientes en nuestro país. Yo soy médico, conozco perfectamente lo que es cuando llega a un hospital, la ministra dice hay colas, pero dice hoy hay colas, ¿no? Y dentro de 2 meses vamos a seguir teniendo las colas. Y las colas significa madres, efectivamente, ministra, que cargan a su niño a las 2 de la mañana para que a las 8 de la mañana le digan no hay turno. Y eso no lo podemos tolerar, ministra. Y cuando van después de 2, 3 días, dicen, ¿sabes qué? Acá no te podemos atender, tienes que irse a otro establecimiento porque acá no tenemos esa especialidad o esa complejidad. ¿O cuántos neonatólogos tiene el Ministerio de Salud? ¿O cuántos pediatras están en las plazas del Ministerio de Salud? ¿Realmente tenemos plazas de pediatras en el Ministerio de Salud para lograr una cobertura en la primera infancia? No la tenemos, ministra. Tenemos neonatólogos, tenemos una política para formar neonatólogos que son los que atienden a los bebitos pequeñitos en los establecimientos. Ni siquiera tenemos plazas. O sea, lo poco que tenemos se nos va al sector privado porque el Ministerio de Salud no tiene plazas para contratarlos. ¿O cuántos ginecólogos tenemos realmente para cubrir la demanda? Para que concluya, por favor. De binomio madre-niño. No tenemos. Esas plazas son absolutamente reducidas en los establecimientos de salud. Entonces, la realidad, ministra, francamente es otra, ¿no? La realidad es que hay una absoluta exclusión en la salud en nuestro país y tenemos que producir efectivamente una reforma profunda en salud, empezando por darle un verdadero seguro a la población peruana. Porque en el salud hay que esperar 2 meses para atenderse. Y en el MINSA, o no tenemos los especialistas, o no estamos afiliados, ¿no? Y para que concluya, por favor. Afiliados, ministra, no tenemos solución a nuestros problemas en el MINSA. El resultado es, ministra, que tenemos una exclusión enorme realmente en salud, ¿no? No me voy a extender a otras áreas, pero que la verdad que tenemos que producir, de verdad, cambios muy, muy importantes y seguir avanzando en buscar un nivel de acuerdo ético con todos los sectores de salud para poder avanzar, con los gremios, con el colegio médico y otros colegios profesionales, para poder diseñar una política estratégica y que tenga los recursos económicos para poder resolver los temas de salud. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván, por 10 minutos.